las actas de las sesiones número 127 a 129 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. Las actas de las sesiones 130 y 131 quedan a disposición de los señores y señoras diputadas. El señor abogado, secretario, don Patricio Velázquez, va a dar cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, señor presidente. Se han recibido para esta sesión los siguientes documentos. Oficio de la corporación por el cual comunica que la sala accedió a la solicitud en orden a refundir los proyectos de ley correspondientes a los boletines 16.215, 217 y otros que tienen como propósito de establecer la posibilidad de acusación constitucional contra los gobernadores regionales. También se ha recibido correo electrónico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, excusando el señor ministro por tope de agenda el día de hoy, y se confirma la asistencia del señor subsecretario de Justicia, quien estará acompañado por la jefa de la división jurídica, doña María Esther Torres, por el abogado del Departamento de Adultos de la División de Revisión Social, don Raúl Schonthaler. También está la jefa de la División de Revisión Social, doña Macarena, que está presente en este momento también, Cortés. Tenemos oficio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos referido a cronograma y estado de avance de la implementación de la ley denominada sobre entrevistas videograbadas, que se hará llegar a todos y a todos los integrantes de la comisión por correo electrónico, señor presidente. Eso sería todo. Muchas gracias, don Patricio. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. En primer lugar, yo quisiera agradecer a las y los diputados por entregar la unanimidad para modificar la tabla a solicitud y requerimiento del Ministerio de Justicia, que entiendo hoy día estuvieron reunidos con los últimos detalles, espero, para poder tramitar y despachar y comenzar a votar en particular el proyecto de ley de reincidencia el día de mañana. Así que agradecerles mucho. Como bien planteaba el señor secretario, se aprobó la fusión de los proyectos de reforma constitucional. Entonces, nos gustaría también que las y los diputados pudieran proponer nombres de expertos para comparecer ante esta comisión para poder exponer respecto a esa modificación del artículo 52 de la Constitución en orden a subsanar esa omisión de la acusación constitucional contra los gobernadores regionales. Y esta presente sesión número 132 ha sido citada con el propósito de, en fácil despacho, colocamos en fácil despacho, continuar en segundo trámite constitucional el proyecto de ley que modifica el artículo 466 del Código Penal para incluir el delito de incendio en lugares destinados a culto religioso. Es un proyecto de fácil despacho, se recibieron muchas opiniones al respecto, también la del señor ministro de Justicia subrogante en su oportunidad, que incorpora un nuevo numeral quinto al artículo 476 del Código Penal. Se ofrece la palabra sobre este proyecto, diputado Sánchez, luego el diputado Longo. Muchas gracias, presidente. Y solo para efectos de poder avanzar rápido y que esto no nos pase lo que ocurrió la última vez, dado que hubo una lata de discusión y yo creo que todos pudimos participar en eso la semana pasada y atendía la urgencia de este tema. Me gustaría consultarle al señor secretario si procede solicitar la clausura del debate en este momento. Muchas gracias. Señor presidente, para los efectos de la clausura del debate, es necesario cumplir con los requisitos del reglamento en el sentido de que, primero, el debate de un proyecto en fase de despacho tiene ciertas particularidades. Se debate en general y en particular a la vez. No hay una división en ese sentido. ¿Es posible presentar indicaciones? Por supuesto que sí. De hecho, hay una indicación, de tal manera que si hay una indicación, se procede a discutir en forma particular el artículo, que en este caso tenemos un artículo único, por lo demás que no significa mayor complejidad. Correspondería entonces resolver porque la indicación correspondiente. Se discute en general y particular a la vez, se vota en general, en primer término, y luego se vota en particular. Yo creo, señor presidente, que sería procedente, siempre y cuando la comisión así lo estime conveniente, dado que se hizo una discusión extensa en términos generales la sesión pasada, votar en general y luego proceder a discutir en particular este artículo único que tiene una indicación que hay que darle un debate.
Eso sí. Muchas gracias. Lo que pasa es que en la sesión anterior, tal como plantea el diputado Sánchez, discutimos este proyecto de ley, su pertinencia, es de artículo único, incorpora un nuevo artículo, y tomamos un poco las observaciones que planteó también el señor ministro de Justicia subrogante y planteamos una indicación modificando el artículo 5º propuesto en primer trámite constitucional y que estableciera al que incendiare un edificio u otro lugar destinado a un culto religioso reconocido por el Estado, que fue la propuesta que nos realizó el señor subsecretario. Esa es la indicación que vamos a votar. Lo vuelvo a leer. Número 5, especialmente al diputado Longton. Al que incendiare un edificio u otro lugar destinado a un culto religioso reconocido por el Estado. Porque lo que se planteó en su oportunidad es que había que seguir la lógica o la forma de tipificación del propio Código Penal, y era más concordante justamente esta fórmula que la que originalmente se proponía, que era el que incendiare cualquier tipo de lugares destinados a un culto religioso. Repite edificio para no tener problema. Un edificio u otro lugar destinado a un culto religioso reconocido por el Estado. Diputado Longton. A ver, presidente, yo tengo varias dudas que tienen que ver no con el fondo del proyecto, estamos todos de acuerdo que esto tiene que ser sancionado, sino cómo se va a interpretar, porque si uno lee el 474, que son las figuras grabadas del incendio, el 475 y el 476, y acá un poquito en la línea de lo que señaló el diputado Soto y el diputado Ilavaca en la sesión anterior, se habla de edificio. En los tres numerales se habla de edificio. Yo no entendería, de acuerdo a lo que dijo el subsecretario, que dentro del edificio se considera los lugares dedicados al culto, como las iglesias. Y hasta el día de hoy eso ha sido sancionado penalmente. Es decir, se ha ocupado el edificio, el concepto de edificio, para sancionar a una persona que, por ejemplo, quema una iglesia. ¿Es así? Entonces, interpretativamente, hoy día, por lo menos, pareciera ser que judicialmente está subsanada este punto. Uno diría, bueno, si le incorporamos este concepto, ¿qué problema hay? Lo que abunda no daña. Pero ahí yo tengo la discrepancia, porque si hay actualmente un proceso judicial de una persona que está imputada por haber quemado una iglesia, fácilmente podría el defensor decir, mira, ¿sabes qué? Si el legislador quiso ahora incorporar los lugares destinados al culto religioso, quiere decir que era una conducta, no era una conducta típica y antijurídica. Y resulta que ahora lo está haciendo. Es decir, el legislador cuando quiso decir edificio no estaba diciendo una iglesia. En resumidas cuentas, podría perfectamente un defensor decir, ¿sabes que esta conducta no era típica? O sea, no era delito. Porque el legislador ahora está legislando para que sea delito. Esa es mi duda, que tiene que ver no con el fondo, sino con la forma como estamos legislando, entendiendo que hoy día pareciera ser que esto está subsanado. O como decía el diputado Soto, si ponemos las iglesias, tendríamos que poner también los recintos, los establecimientos educacionales o de salud, porque quiere decir que el legislador cuando dijo edificio no se refería a eso tampoco. Entonces, esa es mi duda. ¿Estamos solucionando un tema o estamos abriendo la grieta de un gran problema que se puede producir desde el punto de vista judicial? Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Longton. Diputado Soto. En el mismo sentido, que cuando hay una conducta típica, antijurídica y culpable, que está definida en términos genéricos, incendio de un edificio donde no se puede prever si hay personas, y uno comienza a agregarle edificios específicos, en este caso destinados al culto, a contrario sensu, los que no sean específicos pueden estar no penados, puede perjudicar aún más la interpretación sistemática. Y perfectamente uno podría considerar muchos edificios específicos que no están considerados, y podría incluso obtener el efecto contrario al que se quiere producir, generar más confusión el intérprete penal respecto a los delitos, porque además los delitos se interpretan en derecho estricto y en favor de los imputados. Y este tipo de interpretación que abre la puerta que vamos especificando uno a uno, podríamos hablar de muchos, y bajo esta misma idea de Longton deberíamos decir incluso que los edificios educacionales deberían estar considerados. Exactamente. Y yo voy a hacer uso de la palabra antes del diputado Sánchez. Me hace sentido lo que plantea el diputado Longton, sobre todo porque el 476 establece
la misma sanción para cada uno de sus numerales. Distinto sería si efectivamente tuviera una figura más agravada que los 5 casos o los 4 casos que actualmente contempla el artículo 476, que es presidio mayor en cualquiera de sus grados. El diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Mira, sin perjuicio de que entiendo lo que plantea el diputado Longton, creo que a ver, yo en general soy más bien enemigo de las interpretaciones o las normas que dejan un espacio a una interpretación abierta, porque hoy día la interpretación puede ser favorable a lo que consideramos razonable, pero eso puede terminar cambiando en cualquier otro momento. Y aquí el numeral 1 del 476 perfectamente podría interpretarse en el sentido de que solo se comprenden los edificios destinados a servir de morada, porque dice, al que incendiare un edificio o lugar destinado a servir de morada. Entonces, claramente aquí hay un margen de interpretación. El hecho de que hoy día hay una tendencia, y no sé si es que será una tendencia total, si todos los jueces están de acuerdo con esto, o hay algunos que no comparten ese criterio, ahí me declaro ignorante de ese detalle, pero el hecho de que esta norma sea más o menos laxa y pueda eventualmente interpretarse como que incluye solamente los edificios destinados a servir de morada, bueno, a mí me deja razones suficientes para avanzar en esta dirección. Y si se quisiese incorporar como un inciso adicional, un numeral sexto, incluir otros edificios de otra naturaleza, yo estaría de acuerdo en aprobar esas normas también. Creo que estamos hablando de cosas distintas. Creo que aquí, en el caso de la libertad, de la afectación a la libertad religiosa, la libertad de culto, en los atentados en contra de iglesia, tiene una gravedad mayor. Especialmente porque, bueno, podrá considerarse, y yo creo que todos lo consideramos grave, un atentado en contra de una escuela, en contra de un centro asistencial de salud, pero en la mayoría de los casos hay otros centros asistenciales de salud y otras escuelas que pueden en fondo resolver una eventual demanda, por ejemplo, de servicios de salud. Lo que me estoy refiriendo acá es a que hablamos de afectaciones a derechos fundamentales de una naturaleza distinta. No creo que sea asimilable, sin perjuicio de lo cual insisto en el punto. Yo creo que si es que el diputado Soto, por ejemplo, planteara incorporar un numeral 6 que hiciera esto extensivo a edificios también destinados a fines de asistencia de salud, también destinados a fines de centros de educación, yo estaría perfectamente de acuerdo siempre y cuando se les dé un tratamiento distinto. Pero volviendo a la raíz del problema, a mí no me convence que sea una interpretación única y en el fondo insalvable para un juez que no compartiera ese criterio, el que este numeral 1 se extienda a todo tipo de edificios y no solamente a los edificios que puedan servir de morada. ¿Está abierto a la interpretación para que pueda incorporarse? Sí, y en ese sentido yo creo que no es en el fondo contrario a la ley que hoy día se esté aplicando esta pena y hay un criterio para efecto de aplicarle esta pena a quienes cometan atentados en contra de iglesia, pero creo que lo deja mucho más claro incorporar un nuevo numeral 5. Gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez, señor subsecretario. Luego el diputado Vilavaca y Longton. Presidente, por su intermedio saludar a todos los diputados presentes. ¿Lo escuchamos, subsecretario? Sí. No, presidente, lo primero es que yo creo que no hay, me parece que las opiniones tanto del Ejecutivo como que han manifestado el conjunto de los parlamentarios acá, es que no hay un problema con el fondo de la norma. Eso es lo primero que yo creo que es relevante. Lo segundo es que lo que nosotros planteamos la semana pasada es que considerábamos que se encontraba dentro del tipo penal de incendio agravado ya considerado en el artículo 476 del Código Penal. Sin embargo, señalábamos que en el caso que se quisiera tipificar específico esto, tenía que hacerse algunas precisiones en cuanto a la técnica. Lo que manifiesta el diputado Longton nos parece que es atendible. Quizás llevaría a revisar esto con un poquito más de tranquilidad, por decirlo de alguna manera,
Recordar que cuando tramitamos la ley que creó los delitos de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, se dio una discusión parecida, ¿ya? En el sentido de que como se cambiaban los tipos penales de pornografía infantil a explotación sexual de niños, niñas o adolescentes a través de medios tecnológicos, para que no ocurriera lo que señalaba el diputado Longton, se estableció una norma de intertemporalidad, ya que era el artículo 14 de la ley 21.522. Entonces, una opción para que no ocurra lo que señala el diputado Longton es que se haga una norma parecida en este caso en particular. Sin embargo, yo creo que sería positivo, presidente, que quizás tuviéramos un informe más para que no, porque me parece que lo que puede ser el objetivo de tipificar algo para que quede más claro en la ley de que es efectivamente un delito agravado, puede generar el efecto contrario. Entonces, para que no genere el efecto contrario, que me parece que es precisamente el consenso que hay en esta comisión, o porque ya está tipificado, o porque no está lo suficientemente claro y es mejor relevarlo, o porque hay que relevarlo derechamente, para que no ocurra que por el hecho de tipificarlo quedemos con persecuciones penales que eventualmente puedan terminar inoficiosas. Entonces, para eso y eventualmente ver la posibilidad de poner algún artículo como lo que se hizo en la ley 21.522 de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, en el artículo 14, eventualmente hacer un estudio un poco más fino, detallado. Nosotros podríamos hacerlo desde el Ministerio de Justicia, ponerlo a disposición y si eventualmente se puede complementar con el que hagan algún académico o académica al respecto. Eso, presidente. Muchas gracias, subsecretario. Diputado Ilavaca, luego el diputado Longton. Presidente, gracias. Esta discusión la tuvimos la semana pasada, tal cual la estamos planteando hoy día. ¿Ya? De hecho, yo planteé que respecto al tema de fondo va a encontrar unanimidad o un gran consenso respecto a la necesaria penalización de conductas como esta. Estas conductas no pueden sino estar agravadas y en eso yo creo que todos estamos de acuerdo. Pero cuando dimos esta discusión la semana pasada y lo planteamos varios, hicimos el punto que acaba de hacer el diputado Longton, porque mi preocupación dice relación con una aplicación práctica de una figura penal. ¿Qué va a suceder con aquellas figuras penales o aquellos delitos que se están investigando en esta materia ahora? Es decir, el juez podría entender de que ya que se está hoy día legislando, esas conductas ayer no eran conductas punibles. Y un defensor hábil podría efectivamente llevar adelante una defensa jurídica que echara por tierra una investigación de estas características. Pero como yo creo que todos los que estamos en esta mesa queremos efectivamente legislar bien esta materia porque es una materia delicada y una materia que nos interesa, yo estoy por la propuesta que hace el subsecretario en orden a que tener un informe jurídico experto que nos diga las implicancias y consecuencias jurídicas que puede tener una norma de esta característica. Y también, si es posible, establecer una redacción que sea mucho más precisa para que no ocurran estas perniciosas consecuencias que podrían ocurrir. Yo creo que todos estamos, insisto, de acuerdo con que esta es una figura grave, como es grave también el incendio de un CEFAM, de un SECOF, de un colegio, y así podemos empezar a especificar miles de otros lugares donde efectivamente también es tan grave como este, pero yo soy partidario, señor presidente, que tomemos la decisión como comisión en orden a poder tener un informe por escrito de algún experto y bien poder invitar a algún penalista importante, destacado, y hay varios penalistas interesados siempre en poder apoyar el trabajo legislativo que en esta materia tan delicada es necesaria. Presidente, porque ya está dicho casi todo. Yo quisiera proponer también que se abra el espacio para invitados, porque acá hay una polémica que no es menor, lo dijo el diputado Ilavaca, el subsecretario, porque además si uno piensa en modificar el 476, y yo además concuerdo 100% con lo que usted señaló, si es una figura grabada se comprende, porque sería una figura distinta.
Pero además uno tiene que empezar a discutir el 474 y el 475. Porque el 474 y el 475 no establecen los lugares destinados al culto religioso. Se habla de edificios nomás. Entonces van a decir, entonces quiere decir que el 474 y el 475 no se refieren al culto religioso, porque el 476 sí se refiere a él. Entonces puede haber un problema interpretativo real en casos que hoy día estén judicializados, incluso en condena, que se podrían solicitar revisar. Entonces, presidente, yo quisiera proponer, al igual como el diputado Ilavaca, abrir una sesión más para tener invitados, para tener ojalá penalistas y tener ojalá también un informe de la biblioteca, porque yo he preguntado si es que ha habido alguna diferencia interpretativa en alguna sentencia judicial. Es decir, que algún juez haya dicho, ¿sabes qué? Edificio no se refiere a lugares destinados al culto religioso. Yo creo que ahí habría un problema. Pero hasta el momento me he encontrado solo con condenas, cuando se refiere a edificio, cuando alguien atenta contra un lugar destinado al culto religioso. Entonces creo que es necesario despejar esas dudas para poder tramitar bien y que este proyecto no cumpla un fin distinto al que precisamente pretende lograr. Eso, gracias, presidente. Oye, muchas gracias. Yo voy a recoger lo planteado por el subsecretario, el diputado Longton, el diputado Soto, el diputado Ilavaca. Además, también, analizando la norma en contexto, claramente el 476 no es una figura agravada, porque la sanción que establece es mucho menor a la del 474 y 475, no es agravada. Siempre señala edificio el 474 cuando es con resultado de muerte, el 475 cuando se pudiera prever que una persona está adentro, y me hace mucho sentido lo que planteaba sobre todo el diputado Longton, en orden a que claramente podría haber un tema interpretativo. Además, este es un problema de persecución criminal. El problema no es que no se sanciona a las personas que queman edificios que constituyen lugares de culto. El problema es que no se descubre o no se investiga o no se imputa a personas específicas en ese sentido. Así que, tomando esto, voy a pedir el acuerdo de la comisión para poder plantearlo en el siguiente debate, y le voy a pedir a las y los diputados que nos entreguen, junto con el Ministerio de Justicia, que nos entreguen un par de invitados que puedan exponer en este proyecto, y sí destinarle una sesión para definirlo de una vez por todas, porque yo creo que el debate está bien acotado, lo hemos tenido en fácil despacho en 2 sesiones, pero si me dan ese acuerdo, poder hacerlo en la siguiente. ¿Informe del Ministerio? Y el informe al Ministerio, un informe a la biblioteca, cuando lo tengamos, y también un par de penalistas que pueda proponer el diputado Sánchez, que promueve el proyecto en segundo trámite constitucional, y colocarnos de acuerdo en otro penalista más para que tenga una posición distinta y poder sancionar. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo todavía? No, Diputado sí, Sánchez. estoy de acuerdo, evidentemente. Pero por la experiencia que hemos tenido antes, me gustaría también que acotáramos un poco los plazos. O sea, ¿cuánto tiempo vamos a esperar a la biblioteca? Si contamos quizás con la colaboración del Ejecutivo, porque aquí en esta comisión sabemos que vemos 98, 99% puras urgencias. Entonces, evidentemente necesitamos un empujoncito para que esto no se nos quede en el alto de papeles que tenemos acumulado en el escritorio. Dentro del mes de octubre lo vamos a ver de todas maneras, diputado Sánchez. ¿Le parece? ¿Se acuerda? Pero claro, los profesores siempre están disponibles, y desde ya planteo la autorización para que puedan participar en Zoom. ¿Estamos todos de acuerdo con ambos acuerdos? ¿Se acuerda entonces? Muchas gracias. A continuación, esos chistes no son permitidos en esta sesión. Oye, muchas gracias. Eso era fácil despacho. Que nunca son de fácil. ¿Ha habido algún fácil despacho que sea fácil? No, parece que no. Oye, a continuación entonces corresponde continuar con la discusión y votación en particular del proyecto de ley que modifica diversos textos legales en materia de ejecución de sentencias penales, que es el boletín número 12.213. Oye, no me escucho ni yo mismo. Se ha invitado al efecto al Ministerio de Justicia, nos acompaña el señor subsecretario, y vamos a continuar con la tramitación de este proyecto, que quedamos en continuar con la discusión del 480X sobre incumplimiento y revocación de la indicación parlamentaria que está en la página 40 del comparado. Seguidamente iniciar la discusión del tercer proyecto de ley. Don Patricio, quedamos entonces en... Sí, presidente. ¿Cuál es suya? Suya. Sí, presidente, como usted bien lo ha dicho, en la sesión pasada se comenzó a discutir
el artículo 480X. Guardo esto y me ordeno bien. Ahí sí. ¿Qué página? 40. Página 40 del comparado. O 41, no sé. 41 en mi caso, por lo menos, el que tengo yo. Que es la norma contemplada, por un lado, la indicación de los diputados de la Vaca, Alessandria Leiva, Lonton, Sánchez, Winter, Giles, y también incumplimiento y revocación, también lo contempla indicación del Ejecutivo por separado del 9 de diciembre del 2022. En la oportunidad, señor presidente, se analizó la norma, se vio el caso de revocación del beneficio de la libertad condicional. Se estableció por la propuesta parlamentaria que el tribunal encargado de la ejecución ordenará el ingreso de la persona al establecimiento penitenciario que corresponda, con el fin de que cumpla el tiempo que le falta para completar su condena. Lo siguiente es lo que motivó, ¿cierto?, una discusión, en el sentido de que la propuesta parlamentaria señala que solo después de haber cumplido 2/3 de ese tiempo, se entiende, esta persona cometió otro delito, solo después de haber cumplido 2/3 de ese tiempo, podrá volver a postular a la libertad condicional en las mismas condiciones con las obligaciones señaladas por la ley. Vemos que la propuesta parlamentaria se refiere a los casos que la libertad condicional, la persona incumpliera las condiciones establecidas en su plan de intervención individual. El tribunal encargado de la ejecución deberá pronunciarse dentro de un plazo no superior de 10 días sobre la continuidad o revocación de la libertad condicional, debiendo fundarse la continuidad. En caso, también está, si la persona de libertad condicional fuera condenada por cualquier delito, el tribunal encargado de la ejecución revocará la libertad condicional en un plazo no superior de 10 días mediante resolución fundada. Si la persona de libertad condicional incumpliera las condiciones establecidas en su plan de intervención individual, el tribunal encargado de la ejecución deberá pronunciarse, como recién lo acabo de decir, y sobre la continuidad o revocación. En caso de la revocación del beneficio por estas causales, el tribunal encargado de la ejecución ordenará el ingreso, y la parte que habría que analizar es solo después de haber cumplido 2/3 de ese tiempo podrá volver a postular a la libertad condicional. La propuesta del Ejecutivo señala que solo después de haber cumplido la mitad de ese tiempo podrá volver a postular a la libertad condicional, señor presidente. Para los efectos, se estableció que se iba a ver con mayor tranquilidad y hay algunas propuestas, señor presidente, al respecto. Muchas gracias. De acuerdo al respecto. Sí, muchas gracias, secretario. Claro, hay dos propuestas, la X de la indicación y la del Ejecutivo, como usted bien planteaba, particularmente en los plazos del tribunal, 10 en el caso de la indicación de los parlamentarios, hasta 15 días en el caso de la indicación del Ejecutivo, y particularmente el tiempo de cumplimiento de la condena para no poder volver a postular a la libertad condicional, que en el caso de la propuesta de los parlamentarios es de 2/3, después de haber cumplido 2/3 de ese tiempo, y en cambio el Ejecutivo plantea que sea la mitad de ese tiempo para volver a postular. Señor subsecretario. Sí. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, tal como se dio la discusión la semana pasada, no alcanzó a juntarse en la mesa técnica para ver esto en particular, porque no estaba en tabla para esta semana, entonces, pero como se puso sobre la tabla, nosotros presentamos una propuesta, que es la que ustedes tienen en una página aquí, una página que recoge lo que conversamos la semana pasada. ¿En qué sentido lo recoge? Que la semana pasada se dio una conversación respecto a que había que diferenciar cuando a la persona se le revocaban los beneficios, el beneficio de la libertad condicional por haber cumplido, por haber incumplido su plan de intervención, y cuando se le revocaba por haber cometido un nuevo delito, ¿ya? Entonces, en la indicación del diputado Longton y del diputado Ilavaca, Leiva, Sánchez, Winter y Giles, no se hacía distinción. Entonces, como no se hacía distinción, se aumentaba 2/3 en cualquier caso, o cuando se le revocaba por haber incumplido un plan de intervención,
que puede ser porque no siguió su trabajo en materia de tratamiento de droga, porque no siguió su trabajo en materia de, o no dio cuenta de cómo efectivamente estaba realizando su plan de reinserción, que es distinto a cometer un nuevo delito. Entonces, como no se hacía distinción, lo que hace la propuesta que está acá es recoger en parte el hecho de que se aumente a 2/3 solo cuando se cometen nuevos delitos, pero que se mantenga en el mismo plazo cuando no se ha cumplido con el plan de intervención, con el objeto de que esta persona se permita su trabajo de reinserción y que no se le dificulte su plan de reinserción. Eso, muchas gracias, subsecretario. Diputado Ilavaca, luego el diputado Soto. Sí, presidente, esto lo discutimos latamente la semana pasada y como faltaba poder terminar de afinarlo, lo suspendimos en la votación. Pero creo que la propuesta nuestra, en la indicación, es súper clara y no quedó tan clara al momento de explicarla. Porque lo que señalamos en la primera parte del artículo es que si el condenado comete un delito, el tribunal encargado de la ejecución revocará la libertad condicional en un plazo no superior a 10 días mediante resolución fundada. Esa es una parte del... Pero la segunda, lo que nos señala, es que si la persona en libertad condicional incumpliere las condiciones establecidas en su plan de intervención laboral, el tribunal encargado de la ejecución deberá pronunciarse dentro de un plazo no superior a 10 días sobre la continuidad o revocación. No se la va a revocar inmediatamente y le entrega la facultad al tribunal de establecer, de acuerdo a la gravedad de la infracción del plan de intervención, si es que se la revoca, si merece revocación o si es que se la mantiene. Porque así lo dice, sobre la continuidad o revocación de la libertad condicional debiendo fundarse la continuidad. Es decir, si es que el tribunal estimara de que dicha infracción no es grave, debe fundamentarlo. Y en el evento que se le revocara, es que se le obliga a cumplir los 2/3. Porque entendiendo que esa decisión adoptada por el tribunal en definitiva es de tal gravedad que obliga a la revocación de la libertad. Yo encuentro que la indicación que nosotros planteamos está bastante bien estructurada y no veo mayor problema. Tiene la palabra, tiene preferente el subsecretario, luego el diputado Soto, luego el diputado Sánchez. Sí. Presidente, no, solo que, o sea, efectivamente es como dice el diputado Ilavaca, solo que en el caso de que se revoque por no cumplimiento de las condiciones de reinserción, del plan de reinserción, se le va a aumentar a 2/3 la posibilidad de volver a otorgarse. En la propuesta que nosotros hacemos se mantiene la primera parte igual y la segunda parte se hace la distinción que si se le revoca por incumplimiento del plan de intervención, de todas maneras puede volver a postular al cumplimiento de la mitad de del saldo cumplir. Y solo en el caso que hubiera cometido un nuevo delito se le aumenta a 2/3. Actualmente, una persona que incumple o se le revoca en cualquiera de los dos casos, tiene la posibilidad de volver a postular cumplida la mitad. Entonces nosotros entendemos que eso podría ser o podría tener sentido aumentarla si comete un nuevo delito. Pero si incumple su plan de intervención, entendiendo que no es la comisión de un delito, sino que es el plan de intervención, ponerle condiciones más duras para volver a postular a la libertad condicional, teniendo que tiene que cumplir todos los requisitos para volver a postular, creemos que lo que hace va a ser desincentivar el cumplimiento, o mejor dicho, desincentivar la posibilidad de volver a postular a la libertad condicional, entendiendo además que la libertad condicional, según las cifras que tenemos, es un buen vehículo para la reinserción y para disminuir la reincidencia. Las cifras de la libertad condicional son el doble de mejores ya que las del otro sistema. Entonces, lo que debiéramos propender es que la gente ojalá tenga más salidas, como se dice, controladas al medio libre a través de la libertad condicional. Para que todos lo tengamos súper claro, la libertad condicional implica que la persona cumple una parte importante de su condena en la cárcel y sigue cumpliendo la otra parte a través de un plan de intervención, pero con una libertad condicional. Entonces, si lo que queremos es tratar de disminuir la reincidencia, la libertad condicional, lo que nos han dicho las cifras es que es un buen método para disminuir la reincidencia. Entonces vemos que si no cumple el plan de intervención no tiene, a nuestro juicio, mayor sentido ser más duro, sino que debiéramos facilitarle el cumplimiento del plan de intervención. Entonces por eso hacemos la distinción en la segunda parte, entendiendo que cuando comete un nuevo delito, puede ser relevante
ser más duros, pero si no comete un nuevo delito y lo que está incumpliendo su plan de intervención y se le revoca por aquello, mantenerle esas condiciones, pero permitirle que siga accediendo a la libertad condicional porque es un buen vehículo para la reinserción social. Muchas gracias, subsecretario. Diputado Soto. Presidente, yo estoy de acuerdo con la indicación que preparó el Ejecutivo, porque el inciso primero de la norma no se cambia. Y ahí está resuelta las dudas que tiene el diputado de la Vaca, por ejemplo, qué ocurre cuando a una persona que está en libertad condicional por un delito, lo condenan por otro delito. Y ahí el Tribunal de Ejecución tiene que evaluar la continuidad, tiene los plazos, y eso no está en discusión. El único debate que ha existido es del inciso segundo, en relación a dos situaciones que son distintas. Una es que la persona en libertad condicional cometa otro delito, en cuyo caso la sanción debe cumplirse, y la norma, ahí nos seguimos el criterio que estableció el diputado Lonton y los demás mocionantes de la indicación, en torno a que debería pedir la libertad condicional solo después de 2/3 de cumplida del saldo que le quedare, porque ya demostró ser un infractor de ley, digamos, y no respetar las reglas de su libertad condicional. Distinto es cuando a la misma persona que está en libertad condicional se le revoca ese beneficio simplemente porque no cumplió justificadamente alguna de las reglas de su plan de intervención. Cumplir las reglas de un plan de intervención son exigencias administrativas, pero no son delitos. No ha cometido ni un delito, ni una falta, ni un crimen. Simplemente o no encontró trabajo, o no está viviendo con su familia, en fin, son condiciones que muchas veces ni siquiera él puede resolver. Todos sabemos las dificultades de un condenado para poder conseguir trabajo. No abundan las ofertas laborales para esas personas. Sería bastante injusto que fuera condenado por ese solo hecho a volver a la cárcel y estar 2/3 del saldo que le quedare solo para pedir nuevamente la libertad. Estaríamos perpetuando básicamente su compromiso delictual de manera recurrente llevarlo a la cárcel sin que realmente se justificara. Y por eso la regla establece que la mitad de la condena restante debería ser cumplida para poder también pedir la libertad. Y yo creo que la redacción cumple con ese objetivo, presidente. Muchas gracias, diputado Soto. Se ofrece la palabra, diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Bueno, lo discutimos esto en la sesión pasada. Yo en principio no tengo problemas con distinguir entre lo que es incumplimiento de las condiciones del plan de intervención individual y lo que es la comisión de delito. Pero lo que sí me complica acá es que no se distingue entre tipos de incumplimiento de planes de intervención individual. Tengo que aclarar que no soy muy experto ni he visto muchos planes de intervención individual, entonces no sé cuáles son las condiciones más habituales que se incorporan ahí. Evidentemente hemos conversado el ejemplo de que alguien obtenga trabajo y eso evidentemente está sujeto a circunstancias que no están siempre dentro del control de la persona que ha recibido este beneficio, pero imagino que hay otras circunstancias que sí están harto más dentro del rango y la esfera de control de la persona que accede a este beneficio y que depende más de su buena voluntad y del compromiso que pueda tener o no con este proceso de reinserción. Entonces, en ese sentido, a mí sí me parecería que hay una mano un poquito más dura con quien se favorece de estos beneficios, pero que después, en el fondo, no demuestra un compromiso real con su cumplimiento y que su permanencia en libertad puede eventualmente representar un peligro para otras personas dependiendo de la gravedad del delito. En resumidas cuentas, lo que me complica es que se aborde de manera tan generalizada, sin mucha distinción en ese detalle, imponiéndole en este caso al juez que en este caso va a ser siempre la mitad del tiempo restante en cualquier caso de cualquier tipo de incumplimiento de los planes de intervención. No es lo mismo que un delito, es cierto, pero hay algunas cosas que son más graves que otras. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo tengo una observación y poner en contexto porque en esta figura enfrentamos una persona que está gozando de un beneficio. Para que esa persona pueda acceder a un beneficio, tiene que estar cumpliendo condena. Para que una persona cumpla condena, tiene que primero haber sido sorprendida cometiendo un delito, generalmente, no siendo casos graves, entiendo, por los beneficios, ser reincidente, no se le tiene que haber aplicado principio de oportunidad, tiene que haber agotado las salidas alternativas al procedimiento como suspensión condicional al procedimiento, tiene que haber eludido o ya cumplió la remisión condicional de la pena de la 18.216. Entonces, no estamos frente a una persona
que delinque o cumple condena o que comete un delito por primera vez, para contextualizarlo también. Esa es mi opinión. Es una persona que viene, saltó el principio de oportunidad, saltó la salida alternativa del procedimiento, saltó la 18.216, cumplió condena y ahora accedió a un beneficio y más encima incumple el beneficio, ya sea porque comete un nuevo delito, que en este caso sería el 7º, el 8º o el 10º, por ser bastante conservador, o eventualmente incumple su plan de intervención individual después de eso, comisión de todos esos delitos, haber sido imputado por esos delitos, haber sido condenado por uno más. Entonces, esa distinción a mí entre 2/3 y la mitad me parece bastante tenue. Creo, eso sí, que la propuesta que nosotros planteamos es mucho más completa y ordenada, que el tribunal se va a hacer cargo de eso y le establece un plazo, a diferencia de la indicación del Ejecutivo, de 15 días, de 10 días. Más que eso, yo estoy de acuerdo que la diferencia es, cumple la mitad o cumple 2/3, el Ejecutivo dice, oiga, si comete un delito que cumpla los 2/3 y si incumple el plan individual solo la mitad. Aquí la propuesta nuestra, encabezada por el diputado de la Vaca, es siempre 2/3. Tengo que votar una de ambas. Diputado Winter. Ya termina, diputado Winter. Sí, por favor. ¿En esta discusión entra de alguna forma la naturaleza de los delitos y las distintas naturalezas, por ejemplo, del delito cometido por el cual esté cumpliendo pena versus el delito que comete y que interrumpe esta situación? Porque el sujeto imaginario creado por la capacidad de fábula del presidente es un sujeto que ha cometido delitos muy graves. No. Pero Son graves porque tiene derecho a libertad condicional. No son gravísimos. claro, pero si no fueran graves, podría haber tenido remisión condicional de la pena. Por eso, lo eludió. O principio de oportunidad, o sea, etcétera. salida alternativa, eludió Claro, proceso. pero mi pregunta es si es que, Es reincidente. pero no necesariamente en delitos de la misma naturaleza. Entonces mi pregunta es si hay alguna distinción. O sea, yo puedo tener una condena por homicidio, pero mi plan de intervención se interrumpe, o más bien mi condición se incumple por cualquier cosa. Puede ser una falta, puede ser... No necesariamente. Señor subsecretario. Gracias, diputado Winter. Diputado Winter, mi nombre es Sopo, por si acaso. Presidente, por de pronto son delitos, las personas que pueden acceder a la libertad condicional son en general las personas que han cometido cualquier tipo de delito, salvo las exclusiones que tiene la ley. Entonces hay parricidio, los delitos gravísimos no pueden acceder a la libertad condicional y eso están o requieren de 2/3. Entonces, en particular, no son los delitos gravísimos. ¿Ya? Y ahí podemos leer cuáles son los delitos excluidos que están dentro de las posibilidades de acceder a la libertad condicional, para que tampoco nos imaginemos de que va a salir un doble parricida. Ya. En cualquier caso, aparte de lo que señala el diputado, nosotros tenemos las estadísticas de aquellos que tienen tránsito progresivo al medio libre, es decir, aquellos que acceden a la libertad condicional, que están, por cierto, aquellas personas que han cometido más de un delito y que pueden acceder a la libertad condicional, de todas maneras tienen mejores cifras de reinserción social que las que no acceden a la libertad condicional. Entonces, insisto que es un vehículo que nosotros debiéramos promover, porque las estadísticas son de la mitad. Los que no acceden a la libertad condicional, es decir, pasan del medio cerrado a directamente la libertad, que son muchos del supuesto que está planteando el presidente, tienen una estadística de reinserción de un 50%, es decir, solo 1 de cada 2 que salen no vuelve a cometer un delito, versus las personas que acceden a la libertad condicional, según el último estudio que tenemos, que es del 2019, aproximadamente un 20% reincide, es decir, es prácticamente la mitad de las personas que no tienen tránsito regulado al medio libre. Entonces, mientras más barreras le pongamos a la libertad condicional tal y como está funcionando hoy, más complejo para nosotros como sociedad va a ser ponerle un freno a la reincidencia delictiva, que es algo que entiendo que queremos hacer.
y la prueba ha sido de que hemos puesto normas más duras y aquello no ha ocurrido, sino que hemos tenido mayor reincidencia en el último tiempo. Entonces, por eso nos parece relevante distinguir, y no se toca la primera parte de la indicación que propuso el diputado Ilavaca, sino que se toca solamente la segunda parte y distinguir de aquellos que han incumplido su plan de intervención versus los que han cometido un nuevo delito. Y en el caso de los que han cometido un nuevo delito, hacer más dura la norma, pero en el caso de los que han incumplido su plan de intervención, dejarla en tal y como está hoy por hoy, que es la mitad del saldo. Y respecto al plan de intervención, Raúl, que es especialista en aquello, le puede dar más antecedentes. Por favor. Gracias, presidente, por su intermedio. En respuesta a lo que preguntaba el diputado Sánchez, sería complejo establecer hipótesis dentro del mismo artículo para distintos tipos de incumplimientos de planes de intervención. Uno, porque son muy casuísticos y no existen en la propia ley distintos tipos de planes de intervención a los cuales aludir. Ahora, sin perjuicio de ello, de igual manera el incumplimiento supone el reingreso a la cárcel y volver a cumplir al menos la mitad del saldo de la pena y tener que además cumplir con el resto de los requisitos para poder volver a postular, que no quiere decir que se lo den automáticamente por lo demás. Las comisiones de libertad condicional en el sistema actual o el tribunal encargado de la ejecución, en lo que estamos proponiendo, tendría que estudiar nuevamente el caso a caso, teniendo además como antecedente el incumplimiento del plan de intervención por el cual volvió a entrar. Entonces no es que opere de manera automática, y también porque se estaría castigando un poco en algunas ocasiones lo que usted mismo señalaba, que el incumplimiento eventualmente de alguna de las condiciones del plan podría no ser necesariamente una decisión de la propia persona en libertad condicional. Entendiendo que efectivamente hay otra hipótesis, como le decía, de igual manera habría un control de esa situación. No, presidente, gracias por esa introducción. A ver, yo primero estoy muy de acuerdo con lo que ha planteado el Ejecutivo y creo que efectivamente recoge un debate que dimos en la sesión anterior, cómo podemos hacer una distinción entre quienes cometen un delito y quienes incumplen un plan que, tal como hemos señalado en diversas oportunidades y con diversos ejemplos, no necesariamente dependen de las propias condiciones de quien puede estar deseoso de cumplir ese plan de intervención y, por tanto, la distinción entre ambas hipótesis nos parece relevante. Ahora, yo creo que es también sumamente importante que podamos, al menos desde mi perspectiva, aprobar la primera parte de la indicación que hacen de manera amplia los diputados y diputadas, el inciso primero de la indicación, de modo que podamos separar quizás la indicación y votarla por separado. Podemos aprobar, por ejemplo, en mi caso, la primera parte de la indicación de los parlamentarios y luego el inciso segundo, que sea el que ha propuesto el Ejecutivo, entendiendo que ambas indicaciones pueden ser complementarias si es que dividimos la votación y se cumple el objeto de lo que hemos planteado aquí mismo. Entonces, dividir la indicación de los parlamentarios para poder aprobar, en mi caso, el inciso primero de la indicación y luego votar la indicación del Ejecutivo para que ésta complemente la indicación de los parlamentarios, dado que no son contrapuestas. De acuerdo. Entonces, lo que vamos a proceder es a pedir votación separada para conservar la forma de votar. Lo que les voy a pedir es que vamos a votar el inciso primero de la indicación de los diputados, luego quienes planteen voten en contra del inciso segundo y luego la indicación, o lo fusionamos, don Patricio, de un viaje. Sí. ¿Son incisos? Sí, son incisos. Son dos incisos. Ese es el inciso segundo, sí. Fernando. Sí. Sí. Presidente. Presidente, claro, para mayor claridad, conforme con lo señalado entonces por la diputada Catalina Pérez, por usted también, en el sentido de que primero el artículo 480 que tiene dos incisos, el primer inciso sería votado aparte del segundo, y en el caso del segundo tenemos esta indicación, ¿cierto?, que en el fondo lo que hace esta indicación es sustituir en el inciso segundo, porque esta parte, sí, llegamos, el inciso segundo completo, vamos, porque aquí está lo mismo, se repite, pero da lo mismo. Sí. Si se aprueba esto, se cae reglamentariamente los otros dos. Perfecto. Se llega a aprobar eso. Oye, entonces si me prestan un minuto de atención, lo que les quiero proponer, si está de acuerdo el diputado Ilavaca, es aprobar o someter a votación
el inciso primero, que está en la página 41 del comparado. Sí. 41. 480X, que el inciso primero, y como inciso segundo, incorporar lo que plantea el Ejecutivo en cuanto distingue el plazo para solicitar nuevamente que sea de la mitad. Claro. ¿Les parece? Entonces vamos a incorporarlo. Se va a poner en votación el inciso primero de la indicación de los diputados y el inciso segundo lo que plantea el Ejecutivo. Que es la hojita que ustedes... Que está en la... Eso es lo que estoy votando, eso es lo que vamos a votar. No por separado, juntas. Si hay unanimidad, lo aprobamos por unanimidad. ¿Estamos todos de acuerdo? Se aprueba por unanimidad. Sí, se aprueba por unanimidad. Pues ya. Y los dos por un viaje como artículo. Diputado Sánchez, le explico. El inciso primero, lo que pasa es que... No, lo que pasa es que tiene que escuchar porque usted siempre dice agilización, pero al final, mire, lo que estamos votando, vuelvo a reiterar, o lo que votamos es el inciso primero del artículo 480X propuesto por los diputados en su indicación, que consta en la página 41, complementado por el inciso segundo, que forma parte de ese 480X, que es la propuesta que hace el Ejecutivo. ¿No está de acuerdo? Diputado Sánchez. Presidente, me quiero aprovechar de hacer una propuesta que podría salvar al menos la inquietud que tenía yo respecto del párrafo Sí. del Ejecutivo, que no lo había adelantado todavía porque yo estaba en el entendido, tal como se había dicho hace un minuto, que íbamos a votar primero el inciso primero. Pero bueno, lo que propongo, y que lo puedo redactar ahora mismo si les parece, es que en donde se habla de... Que disculpe, diputado, es que ya está votado y aprobado por unanimidad. Discúlpeme. Usted, podemos concederle que vote en contra, no hay ningún problema. Ya, bueno, lo voto en contra. Yo voto en contra. Ok. Entonces, hay que estar atento. Sí. A continuación... No. Lo que pasa... Sí. No, lo que hicimos, diputado, mire, si usted me pide la palabra yo no tengo ningún problema, pero para aclararle, diputado Sánchez, lo que se hizo en la más absoluta fe luego del debate es poder fusionar el inciso primero en la indicación de los parlamentarios y como inciso segundo esa diferencia que plantea el Ejecutivo, así lo planteamos, así lo reiteré, así lo sometí a votación, requerir la unanimidad y efectivamente se aprobó por unanimidad. Lamentablemente, sí, lamentablemente ahí usted pudo haber no puesto atención y por eso le concedemos la posibilidad de que pueda votar en contra. Gracias. Presidente, una breve acotación que hay que tener presente para más adelante. Es que, dado que se aceptó esta modificación, es necesario posteriormente, cuando veamos el artículo séptimo del decreto ley 321, que está en unas páginas más adelante del comparado, que es el nuevo artículo tercero, ¿cierto?, del proyecto, página 50. Página 50, para que lo veamos al tiro. El artículo séptimo comienza en la página 50, en el caso mío, y termina en la 51. Sí, si ustedes van a la 51, en la columna texto vigente, que viene a ser esa primera columna, hay que ir a la siguiente hoja. Columna de texto vigente, que es la primera, la hoja del 51, hay un inciso segundo que dice, en caso de revocación del beneficio... Se perdió el presidente. Una página antes. Ahí. 51. 51, presidente. Esa es. Sí, en caso de la revocación del beneficio, dice el texto vigente del decreto ley, ¿cierto? Estamos hablando del texto vigente del decreto ley porque eso es lo que estamos viendo en esa columna. En caso de revocación del beneficio, la comisión ordenará el ingreso de la persona al establecimiento penitenciario que corresponda con el fin de que cumpla el tiempo que le falte para completar su condena. Y lo que se propone justamente por parte del Ejecutivo es que corresponde, entonces, en este caso, eliminar el siguiente párrafo que dice, y solo después de haber cumplido la mitad de ese tiempo podrá volver a postular a libertad condicional en las mismas condiciones, etcétera, porque acá hubo una diferencia según la causal de incumplimiento.
Eso, señor presidente, pero eso para tenerlo presente cuando nos lleguemos a ese punto. Ok. A continuación, entonces, después del 480X corresponde, señor secretario. 42. Corresponde a la página 43. Déjame ver la mía. Para que no cambie, ¿eh? 42, sí, es como lo mismo. Sí. Voy a guardar esta cuestión. Aquí no se me vaya a perder. Ya, presidente, Sí. tenemos página 42, página 43. Tenemos el proyecto de ley establecía un artículo 3º que modificaba el Código Orgánico de Tribunales, ¿cierto? Que es la segunda columna. Respecto a las indicaciones, tenemos una indicación parlamentaria que en el fondo lo que hace es sustituir, porque es modificar, pero sustituye el artículo 3º por otro artículo, digamos, de la misma denominación, estableciendo lo que se llama disposiciones adecuatorias. Vendría a ser el nuevo artículo 3º del proyecto. Sí, y estas modificaciones adecuatorias, la diferencia está en que el artículo 3º del proyecto de ley, que por aprobar estas normas evidentemente que va a desaparecer, como se ha hecho con los demás artículos del proyecto en realidad, especialmente el artículo 1º y ahora el 3º, a diferencia del artículo 3º del proyecto que modifica el Código Orgánico de Tribunales, este nuevo artículo 3º propuesto por vía indicación parlamentaria, señor presidente, que está el encabezado aquí en el 42, 43, pero que su desarrollo está mucho más adelante, porque como va otro texto legal tuvimos que ponerlo mucho más abajo. El 47, la página 47-48. 47, sí. Entonces, lo que se modifica es el decreto de ley número 321, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad. Y 47-48. Y aquí vemos entonces que se establece en primer lugar modificaciones el número 1, al decreto de ley 321, que introduce el decreto de ley 321 de 1935 del Ministerio de Justicia, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, las siguientes modificaciones. Entonces, ese es ese decreto el que modifica. Estamos en la página 48. 48. Y ahí comenzaríamos, señor presidente, por los numerales, ¿Ya? que modifican este artículo, este decreto de ley 321, y el numeral 1, que sería el primero. Reemplaza el artículo 4 por el siguiente. El artículo 4 del texto original, el texto vigente, digamos en este momento, dice: la postulación al beneficio de la libertad condicional será conocida por una comisión de libertad condicional, que es el régimen actual. Esta funcionará en la Corte de Apelaciones respectiva durante los primeros 15 días de los meses de abril y octubre de cada año, previo informe de Gendarmería de Chile. Este informe deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2 y de los artículos 3º, 3º bis, 3º ter, según sea el caso, en la forma que determine el reglamento respectivo. Cada comisión de libertad condicional estará integrada por A, un ministro de Corte de Apelación, quien será su presidente; B, 4 jueces juzgados de garantía; será secretario de la Comisión de Libertad Condicional el funcionario que designe la Corte; los jueces elegidos serán subrogados; la Comisión podrá conceder también la libertad condicional en favor de aquellas personas condenadas que cumplan el tiempo mínimo de su condena en los 2 meses siguientes a lo indicado en el artículo primero. Aquí la propuesta de la indicación, ¿cierto?, es sustituir el artículo 4 del decreto de 321, que es extenso y que lo leímos en forma más o menos somera, por el siguiente, que dice: reemplaza el artículo 4 por el siguiente. Artículo 4. La libertad condicional se concederá de conformidad con lo establecido, de conformidad con el procedimiento establecido en el título 4 de la Ley de Ejecución de Penas. Aquí, bueno, vamos a tener que hacer una adecuación referencial, porque se refiere en realidad ya no al título 4 de la Ejecución de Penas, que lo modificamos, que está modificada la estructura del proyecto, sino que se refiere, y esto habría que incorporarlo en el caso de ser aprobado el artículo, se refiere a lo contenido en el epígrafe 3 del párrafo 3º bis del título 8 del libro 4 del Código Procesal Penal. Nosotros es una referencia larga. Sí, una referencia larga, porque tuvimos que todo esto es contenido en el artículo 3º bis.
Oye, sí, Está refiriéndose a lo que está en la página 38 del comparado. súper. El del decreto de ley remite a la página 38 del comparado. Si le parece a la comisión, lo que hace esta indicación es, como se cambia la comisión y el sistema por un tribunal de ejecución de pena, lo que hace es modificar el 321 y establece que todo este sistema se va a la libertad condicional, artículo 4, se considera conformidad con el procedimiento establecido en esta ley que acabamos de aprobar. Y que quiero pedirle, y aquí le voy a Presidente, presentarlo como indicación. o usted también puede hacer la correlación como secretaría. Sí. ¿Les parece? Sería bueno dejarlo como indicación. Pero si usted prefiere, lo dejamos como indicación. Artículo 4, la libertad condicional se considerará de conformidad con el procedimiento establecido en el epígrafe 3 del párrafo 3º bis del título 8º del libro 4 del Código Procesal Penal. Eso. Que es el Tribunal de Ejecución de Pena. Eso. ¿Les parece? ¿Lo aprobamos por unanimidad? Su mosquita, presidente, por favor. ¿Lo aprobamos por unanimidad? Se aprueba por unanimidad. Eso. Muchas gracias. Y lo suscribimos todos. Y después corresponde, Ya, esta indicación como en la página 50, modifícase el artículo 5º del reglamento en el siguiente sentido. Letra A, reemplázase en su inciso primero la frase de la comisión respectiva por del tribunal encargado de la ejecución. Vale decir lo que se elimina también el término respectiva. Presidente, Margarita. si se fija en la referencia también hay que hacer una pequeña corrección. ¿Ya? Porque dice reemplazas en su inciso primero la frase de la comisión respectiva. ¿Ya? La palabra respectiva no está en el texto original. Perfecto. Entonces habría que eliminar esa palabra respectiva. Y además reemplazas en su inciso primero la frase de la comisión de libertad condicional Perfecto. por tribunal encargado de la ejecución. Perfecto. Oye, lo que estamos haciendo aquí son solo normas adecuatorias para que estén contestes con el CPP. Sí. Entonces, como bien dice Margarita, este artículo va, letra A, reemplaza en su inciso primero la frase de la Comisión de Libertad Condicional. Se elimina la palabra respectiva y se reemplaza por Perfecto. del tribunal encargado de la ejecución. Y en segundo lugar, la letra B reemplaza en su inciso segundo la expresión la comisión por el tribunal competente y la expresión la comisión por el tribunal encargado de la ejecución. Vale decir, vamos adecuando. ¿Ok? Entonces le pido la unanimidad para aprobar en la página 50 del comparado Gracias. esta modificación al artículo 5º en el sentido que acabo de plantear, que es una norma adecuatoria. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Lo aprobamos por unanimidad? Se aprueba por unanimidad. A continuación seguimos en la última parte del artículo 50, que es el número 3, que modifica el artículo 7º en el siguiente sentido. Letra A, reemplázase en su inciso primero la expresión a la Comisión de Libertad Condicional para que ésta por al tribunal encargado de la ejecución para que éste. Es un cambio de referencia de la comisión al tribunal. Y la letra B, reemplázase en su inciso segundo la expresión la comisión por el tribunal encargado de la ejecución. Y aquí viene, presidente, perdón, la parte que tenemos que eliminar en este numeral, ¿Ya? porque como ya se aprobó, hasta ahí. Lo que nos va a plantear el secretario es justamente este apéndice que nos quedaba de la indicación planteada por el Ejecutivo, de la referencia al decreto ley 321. ¿Tiene un cartoncito, presidente, para hacer el Suyo el dibujo? cartoncito. Ya. Entonces lo que tenemos que hacer, Entonces, vuelvo a insistir, estas son normas adecuatorias, estamos en la página 50 del comparado, que reemplaza el artículo 7º en el siguiente sentido, en su inciso Ya, primero, vamos a hacer una cosa. reemplaza la expresión a la Comisión de Libertad Condicional para que ésta, por al tribunal encargado de la ejecución para que éste, y letra B, se reemplaza en su inciso segundo la expresión la comisión por el tribunal encargado de la ejecución. Y además vamos a eliminar en una nueva letra C el inciso final de este artículo 7º, ¿no? el párrafo final, porque está El dentro párrafo final. Sí,
que es y solo después de haber cumplido, de ahí en adelante. Perfecto. Y solo después de haber cumplido. Espero que María Esther dice que hay que cambiar todo el inciso. María Esther, le ofrezco la palabra, por favor. A ver si la sacamos hoy día esta ley. Gracias, presidente. Este artículo habría que modificarlo en el inciso primero, que señala actualmente que la comisión debería pronunciarse dentro del plazo de 15 días, pero entiendo que el 480X en su inciso primero está señalando que tiene que ser en un plazo no superior a 10 días. Perfecto. Claro. Entonces hacemos esa modificación claro. del plazo. Y además habría que sacar todo el inciso segundo, porque ¿completito? en realidad completo. Ya, ok. No sale más fácil. Perfecto. Entonces, letra C, eliminamos el inciso final de este artículo. Y además, En el inciso primero, claro, corregiría y 15 en el por inciso 10. primero cambiamos el número 15 por el número 10. 15 por 10. Y la letra D 50 o 51. elimina el inciso final de este artículo. Para mejor comprensión, queda de la siguiente manera. 3. Modifíquese el artículo séptimo en el siguiente sentido. Reemplázase en su inciso primero la expresión a la Comisión de Libertad Condicional para que ésta, por al Tribunal encargado de la ejecución para que éste. Letra B. Reemplázase en su inciso segundo la expresión la Comisión por el Tribunal encargado de la ejecución. Letra C. Reemplázase la palabra 15 por 10 y letra D, elimínese el inciso final de este artículo. Sí. Para que tenga concordancia con el 480X, porque el plazo que tiene el tribunal para pronunciarse no es de 15, sino que es de 10. ¿Ok? No. Ya. Para que sea concordante con lo que aprobamos recién. Sí. Señor secretario. Sí, señor presidente, para reiterar nada más, para dejar bien claro lo que usted, voy a decir lo mismo que usted recién, pero Sí, está bien. en el sentido de tener presente que en el inciso primero, en virtud de lo ya aprobado, ¿cierto? Se modifica la referencia que dice se pronuncia dentro del plazo de 15 días. Los 15 días tienen que ser 10 días. Entonces 15 días por 10 días. Y el inciso segundo se elimina completo. Perfecto. Y aquí le voy a hacer una mosquita. Vamos a hacer una mosquita. Todas estas intervenciones piladas acá. Lo aprobamos por unanimidad. Recordar que son normas adecuatorias. Con indicación. ¿Se aprueba por unanimidad? Diputado. Se aprueba por unanimidad entonces. Y finalmente corresponde. No, todavía no finalmente. Corresponde en penúltimo lugar. En la página 51 del comparado al final. Número 4, sustituyese en el artículo 8 la expresión de la respectiva comisión por del tribunal encargado de la ejecución. ¿Lo aprobamos por unanimidad? Se aprueba por unanimidad. Y ahora sí, finalmente, la disposición transitoria. Hay un artículo único transitorio que propone el Ejecutivo. Y vamos a votar del Ejecutivo, que establece artículo único para incorporar el siguiente artículo único transitorio. Artículo único transitorio. Las normas de los epígrafes 3 y 4 del párrafo cuarto del título octavo del libro cuarto, parece trabalengua, del Código Procesal Penal entrarán en vigencia el 1 de noviembre del año de su publicación. Presidente, aquí también hay que hacer la adecuación de referencia. Sí. Que sería las normas de los epígrafes 2 y 3. Perfecto. Del párrafo tercero bis. Del título Haz octavo lo del mismo. libro cuarto. ¿Sí? Tercero bis. Reitero entonces, para mayor claridad de la Secretaría, artículo único transitorio, número 3, para incorporar el siguiente artículo transitorio, las normas de los epígrafes 2 y 3 del párrafo tercero bis del título octavo del libro cuarto del Código Procesal Penal entrarán en vigencia el 1 de noviembre del año de su publicación. ¿Lo aprobamos por unanimidad? Del año de su publicación. Diputado de la Vaca. Sí,
Presidente, yo quisiera entender cuál es la razón por la cual el Ejecutivo está pidiendo que sea el 1 de noviembre del año de su publicación, para entenderlo, ¿ya? Porque uno ya en esto conoce cómo funciona y yo preferiría establecer una fecha a contar de la publicación del diario oficial, y cuando establecimos los 6 meses era porque en definitiva se entendía que la aplicación se podía llevar adelante dentro de estos 6 meses. Me gustaría entender la indicación del Ejecutivo. Señor subsecretario. Presidente, le voy a dar la palabra a Raúl, si usted me lo permite, pero es muy sencilla. Lo que ocurre es que las comisiones son en abril o en noviembre, o sea, en abril o en octubre, y por lo mismo, por una cuestión práctica, 6 meses puede caer entre medio, entonces mejor dejarlo bien claro que sea el 1 de noviembre del año de su publicación, en el entendido de que no afecten los procesos de calificación que ya se hayan iniciado en las comisiones anteriores. Un buen punto. Pero el Raúl tiene la explicación práctica más... Don Raúl, por favor. No es mucho más desarrollo que lo que el señor subsecretario, pero... Claro, es que así justifica el ingreso, claro. No, pero efectivamente casi ocurrió ahora con la modificación a la libertad condicional que está en el Tribunal Constitucional. Ahora estamos en uno de los procesos de conocimiento y que podría haberse aprobado la ley y publicado justo en el momento en que las comisiones de libertad condicional están conociendo de las actuales postulaciones, lo que podría suponer un problema para todos los operarios del sistema respecto a qué normas aplicar y cómo. En ningún caso el objetivo acá es dilatorio o para ganar tiempo, sino que precisamente para darle mayores certezas al sistema y evitar problemas. Ok, me parece muy atendible y fundada la explicación. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. De todas maneras, esto no tendría forma de caer de manera intempestiva, porque aquí se tiene que crear incluso un órgano público nuevo. Entonces, me intriga un poco la preocupación del Ejecutivo en el sentido de que es difícil de que exista incertidumbre si todavía los tribunales de ejecución de pena, con sus correspondientes jueces, con toda la infraestructura, con el presupuesto asignado por parte del Ejecutivo, todavía no existen. Yo creo que no es una cosa como que nos vaya a pescar por sorpresa, al igual que, como dice el diputado de la Vaca, yo prefiero los plazos en el fondo más claros y sería más partidario de mantener estos 6 meses. Gracias. Ok, yo por mi parte creo muy atendible la explicación del Ejecutivo. La diferencia en meses, además de puesta en vigencia, si uno dice 6 meses a llegar a noviembre, efectivamente se publicara en marzo o en abril, llegaría a la misma fecha y así sucesivamente. Y lo que es importante, que no interviene o incide en los procesos que la Comisión esté desarrollando. No sé si podemos tener unanimidad por eso o lo sometemos a votación. Lo sometemos a votación. Entonces vamos a votar el artículo 1 transitorio, la indicación que plantea el Ejecutivo, que señala: artículo único transitorio, las normas de los epígrafes 2 y 3 del párrafo 3º bis del título 8º, libro 4 del Código Penal, entrarán en vigencia el 1 de noviembre del año de su publicación. En votación. Gracias, señor presidente. En votación, artículo 1 transitorio, con la indicación señalada, don Jorge Alessandri. Al final, don Jorge. Don Gustavo Benavente. A favor, don Gustavo. Don Miguel Ángel Calisto. A favor, don Miguel Ángel. Don Marcos y la Vaca. Mire, yo creo que me dejó claro la explicación que da el Ejecutivo, y entendiendo que esto podría llegar a generar algún tipo de conflicto para la otorgación de las libertades condicionales en los procesos de discusión, voy a votar a favor de eso. A favor, don Marcos y la Vaca. Don Andrés Longton. A favor. Doña Catalina no está. Don Luis Sánchez. En contra, don Luis. Don León no está. Don Gonzalo Winter. A favor, don Gonzalo Winter. Y nos va quedando 1, 2, 3, 4, 5, 6. El diputado Alessandri. A favor, don Jorge. Y señor presidente también a favor. 3, 6, 7, 1, 0. 7, 1, 0. Por 7 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones.
Presidente. ¿Este es el último? Sí, presidente, que quiero dejar en claro, digamos, que en virtud de la aprobación de estas disposiciones, se entiende rechazado el artículo 3º del proyecto original. Claro, por ser incompatible. Eso. Muchas gracias. ¿Y lo otro? Entonces, despachamos el proyecto. Digo. Faltan las indicaciones orgánicas. Entonces, esta parte está lista. ¿Y la parte orgánica cuándo llega, subsecretario? Que es la parte que usted no quiere escuchar. Y que nosotros queremos oír. La minuta tenía una parte que estaba respecto a la parte orgánica. Bueno, nosotros ya tenemos costeado en el ministerio, se hicieron todos los estudios, estamos iterando, vamos a empezar a iterar con la DIPRES para ya la parte orgánica y esperamos, para que lo entienda la comisión presidente, nosotros estamos con varios proyectos estructurales. Acabamos de presentar una reforma importante a la ley de tribunales de familia, para lo cual hicimos toda la iteración con la dirección de presupuesto. El informe presupuestario de la ley de tribunales de familia, si mal no me equivoco, son más de 30.000 millones de pesos, la creación de una centenas de jueces de familia y modificación a todos los presupuestos. Y el segundo proyecto, que después de haber sacado ese, que teníamos que presentarlo con un plazo establecido en la ley de garantías, que es la ley 21.430, que era el 15 de septiembre, seguimos en el trabajo de este, están los equipos técnicos tanto del Ministerio como de la DIPRE ahora dispuestos en este, de ahí seguimos con servicio de acceso a la justicia, ese es como el tren que tenemos de trabajo. Y continuamos con la Fiscalía, bueno, la Fiscalía Supraterritorial la presentamos, pero con el fortalecimiento del Ministerio Público y medida cautelar intensiva. Entonces tenemos, nuestros equipos técnicos están trabajando con ese tren y el que viene ahora es precisamente ejecución de pena, deberíamos presentarlo prontamente, presidente. ¿Cuándo? ¿Tiene un plazo? Tenemos... Es que nos han dicho tantas veces. O sea, nosotros dijimos segundo semestre de este año. No. Sí. No. En diciembre, noviembre del año pasado llegamos a un acuerdo que era en abril de este año que se presentaba. Pero usted me plantea que debiera ser... Pero después dijimos segundo semestre de este que año. debiera ser el... Después lo planteamos así precisamente por los distintos proyectos que teníamos. Entonces, para que quede en acta, que el señor subsecretario se compromete dentro de este semestre a presentar la parte orgánica, que como es una atribución exclusiva del Ejecutivo, estamos en sus manos desde hace ¿cuántos años, diputado? No, dentro de este semestre, entendiéndose por tal, hasta el 31 de diciembre. Está dentro del plan de... Así que eso lo tenemos. Y oye, desde ya yo quiero plantear que falta la parte orgánica, así que ahí la vamos a sancionar, pero quisiera tomar la unanimidad del acuerdo ya que terminamos parte del procedimiento y designar, mire, voy a innovar para si podemos designar desde ya, cuando corresponda, al diputado Marco Ilavaca como informante de este proyecto, ya que ha estado más de 3 años o más, 4 años trabajando por eso. Se puede descompensar, ¿estamos todos de acuerdo? De hecho, quiere ponerlo a prueba. Se aprueba por unanimidad entonces en su oportunidad para que informe el diputado Ilavaca, quien de todas maneras nos va a recordar esto, porque está claro que lo recuerda. Gracias. A continuación, lo que les quiero plantear, diputadas y diputados, que nos propongan nombres de expertos para que puedan participar en la discusión del proyecto de ley que modifica el proyecto de reforma constitucional que establece la acusación constitucional contra los gobernadores regionales. El diputado Longton tiene una propuesta, Marisol Peña. Se refundieron y lo tenemos que discutir. Y el diputado Benavente, don Germán Concha. Don Germán Concha. ¿Y a quién nosotros podríamos proponer? Claro. No, en mi opinión tienen que ser los gobernadores regionales solo para corregir y punto. Pero tiene que hacerse. ¿A quién podemos proponer? Yo propongo a don Enrique Aldunate. Yo propongo a don Enrique Aldunate. De gobernador. La reforma constitucional de los gobernadores. De la reforma constitucional para la acusación constitucional de los gobernadores. ¿Tienes alguien que proponer? Bueno,
De todas maneras, damos plazo para que se le entregue esos antecedentes a la Secretaría. ¿Ok? Sí. La ley, claro. Oye, por haberse cumplido el objeto de la acción, entonces, esta se levanta.